Aleluya, gloria a Dios, mis hermanos. Dios me los bendiga en esta hermosa mañana y muy buenos días. Miren, acabamos de alabar al Señor y de adorarlo, entonces estamos en la mejor disposición para escuchar la santa palabra del Señor. Miren, abran por favor su Biblia y van a ir al libro de los Hebreos, a la carta de los Hebreos, al capítulo 12, versículo 12, siguiendo la serie de sermones sobre que nos rodea una gran nube de testigos. Entonces hoy al sermón le llamo ánimo, cuiden el llamado. Dice en Hebreos 12:12, dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amén. Hagan el favor de sentarse, mis hermanos. Esta carta está bien hecha. Cuando digo bien hecha no quiere decir que las demás no. Seguro que sí, pero dan detalles grandes con rasgos enormes sobre de cómo el cristiano debe de vivir, porque los cristianos somos muy olvidadizos, tendemos a irnos por un lado, tendemos a irnos por el otro lado. Como que la vida se le complica al cristiano y como que es muy flojito y quiere siempre a su manera caminar. Y es lo que el autor le habla a toda su audiencia, que decimos que la carta a los Hebreos no solamente abarca a los judíos, pero a todo el cristiano y abarca hasta nuestros días. Y lo cierto que había empezado el autor poniéndoles de muestra a esta grande nube de testigos, los cuales vivieron la fe sin tener miedo. Eran tiempos peligrosos, pero esos testigos callaron bocas de emperadores, de reyes, de todo. Entonces, y todavía ellos nos hablan, todavía habla aquí. Entonces puso primeramente esta nube de testigos el autor y lo puso el supremo testimonio de Cristo, o sea Jesús. Y ahora sigue y no lo hace muy quedito. Y lo dice, ya estuvo, por diciendo, ya estuvo, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué nos está diciendo aquí el autor? Ya estuvo, ya no hay tiempo para flojear, no hay tiempo para duelo, no hay tiempo para llorar por lo que te pase. Es lo que le estaba diciendo el autor a esta audiencia, ya estuvo, ya párenle, por decirlo así, en el idioma, en la manera de donde venimos, ya párenle, ya estuvo de flojear, ya estuvo de estar triste. Volteamos a ver y miramos a los testigos. ¿A poco la pasaron muy bien aquellos hombres? No, sufrieron a lo bruto. ¿Y qué digamos de Jesús? Y le dice, ya párenle, levanten las manos y las rodillas paralizadas. Y es que sí, parece a veces, mis hermanos, que los del mundo andan más animados que nosotros. Bueno, no que yo, pero que muchos andan más animados. Y aunque ellos están animados por unas cosas triviales, pasajeras, unas cosas que no son. Y el cristiano que se le ha ofrecido lo mejor, camina de una manera triste. Y es que no debe de ser así. O
como diciendo el autor, pues ¿por qué están así con las manos caídas y las rodillas paralizadas? ¿Qué se les ha ofrecido? ¿Qué no se les ofreció el poder? ¿Y por qué no lo tienen? ¿Por qué no lo usan? ¿Qué no se les ofreció el reino? Para que anden levantados, para que le tengan valor. Oigan, yo me emociono y digo, lo que el Señor me ofreció no tiene nombre. Me refiero, es algo tan maravilloso que el mundo quisiera tener aunque se fuera una pizca. Y dice, bueno, vamos, levántense. Y dice, y hagan sendas derechas para sus pies. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos dio el poder para poder abrir camino. Nos dio poder. ¿O no? Dice, y recibirán poder. ¿Y qué fue el poder que nos mandó el Señor? Pues el Espíritu Santo, que es el que nos ha llevado desde un principio, fue el que transformó nuestra vida. Fue el que nos cambió y puso un cántico nuevo en nosotros, un nuevo deseo, un nuevo ardor. Y lo digo porque fui tocado en el tiempo cuando el Espíritu Santo se estaba moviendo por las iglesias tradicionales y hasta los pentecosteses, las asambleas de Dios se quedaban así. ¿Y estos quiénes son? Pues Dios no tiene acepción de personas. Dios cuando toca, toca y no importa de dónde estés. Pero estábamos en las iglesias tradicionales. Ahí llegó el Señor, porque al Señor no tiene paredes, ni tiene mentes como muchos se preguntan o cuestionan. ¿Y este qué? Pues Dios toca donde Él quiere. Y bendito el nombre de Dios, porque Dios ha sido bastante bueno y maravilloso. Y aquí les está diciendo, Dios les dio el poder para que hagan sendas derechas. Escójanlo, ábranlo. Te dio una herramienta, te dio el martillote para que revientes en las minas y saques el oro. Ilustraciones que se me vienen, ¿verdad? Te dio el poder, haz senda derecha. Dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué quiere decir? Que si no vas caminando, vas cojeando y vas cojeando y vas cojeando, pues cuidado porque te vas a quedar cojeando. Y no vas a poder caminar espiritualmente, para que el cojo no se salga del camino. Cojeando, pues vas a dar un salto y te vas a salir del camino. Y eso no lo quiere el Señor, no lo quiere. El Señor quiere sanar. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Es un llamamiento el que nos ha dado el Señor, mis hermanos, un llamamiento supremo. Nos ha llamado al reino celestial. Tenemos que tomar en cuenta el llamamiento. ¿Por qué? Porque eso no se nos ofreció $1,000,000, ni 1,000,000,000. No se nos ofreció una isla. No se nos ofrecieron los poderes de este mundo, como el diablo se los ofreció a Jesús. El Señor lo que le da al cristiano es el que esté con Él en la eternidad. Y eso es lo que nos ha ofrecido nuestro Dios. Entonces, por eso el supremo llamamiento, lo que está hablando aquí el autor, es de que debemos de estar animados siempre. Bien animados, para bendecir el nombre del Señor. Suponiendo, no solamente los domingos, pero el domingo es un día hermoso en el que la iglesia se congrega en todo el mundo. Ya, pues no solamente el domingo, ¿verdad? Hay días, pero hablamos del domingo como cristianos, en el que debemos de andar bien animados para alabar el nombre del Señor. Estar pensando desde un día antes, mañana voy a alabar a mi Dios, mañana voy a alabar a mi Dios entre mis hermanos. Porque puedes alabarlo en tu casa, en el campo, donde quiera que andes. Pero es una bendición tremenda cuando lo alabas junto con los hermanos, porque así está escrito. Y es una bendición tan grande, y entonces estamos animándonos y estamos pensando, ¿verdad? Voy a alabar a mi Dios, voy a alabar a mi Dios, y quiero oír cantitos hermosos, y claro, la palabra de Dios. Debe de ser que estemos bien animosos, mis hermanos, y así vamos a animar también a los demás. Lo que quiere el Señor es ser sanado. Entonces, es lo que le estaba hablando el autor en aquel tiempo a aquellos cristianos, que los miraba medios tullidos y decían, no, ese no es el llamamiento.
Eso no es a lo que fueron llamados. ¿Por qué no agarran el poder que se les fue dado? Y es que cuando no lo agarramos, mis hermanos, hay hasta el testimonio que damos con los demás. El testimonio es bárbaro. Simplemente andamos por ahí por la calle, andamos en las tiendas o donde sea. No vemos mucho testimonio, no oímos tanto de gente que esté hablando de Dios. Yo por mi parte, cuando oigo que alguien mete algo de Dios, o empiezo la plática con Dios, o oigo algo y me entrometo. Entonces tiene que estar uno siempre animado, porque si estás con las manos caídas y las rodillas paralizadas, pues ni tú mismo te puedes soportar, y con los que te juntas, imagínate, ¿quién quiere estar con alguien que está todo tullido? Me refiero espiritualmente, cuando la palabra dice que tenemos lo mejor como cristianos. Entonces tenemos que estar bien aguzados, mis hermanos. Dios nos dio el poder, nos da el perdón también. Entonces dice, levántate y haz derecha la senda porque te di el poder, dice el Señor. Y para que seas sanado, porque no quiere el Señor que estés ya en una enfermedad crónica espiritualmente, por favor. Por eso está el perdón de Dios, el reconocimiento y borrón y cuenta nueva, y vámonos adelante. Porque mis hermanos, si estamos animados, vamos a animar a los de alrededor, los vamos a animar. A veces tristemente yo veo a pastores con sus esposas, los cuales ningún hijo a veces los sigue, o tienen problemas, o X, aún la misma esposa no se somete al pastor. Y digo, ¿y por qué? ¿Por qué es? Pues porque todavía andan con las manos caídas. A veces andan paralizados. Y lo que sí sé, una cosa y he aprendido, que primero tenemos que darle la honra y la gloria a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, para poder mirar en realidad lo que quiere Dios. Y entonces sigue hablando el autor. Y dice, sigan la paz con todos, sigan la paz con todos. Ahora, la paz no es nada fácil, porque no implica en que estemos fuera de conflictos. No implica el que, ya estamos libres, me va todo bien y por eso tengo la paz, que así se esté por todo, por la eternidad. Pues no va a ser así, porque el campo en el que estamos es un campo de obstáculos. En el camino que seguimos, nadie te puede decir, mañana no te va a pasar nada malo, o pasado, o el mes que viene, el año que viene. No lo sabemos, pero sabemos que Dios va a estar con nosotros. Entonces tenemos el poder. Entonces, dice, tengan la paz con todos, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué quiere decir? En el corazón del cristiano, debe de existir siempre la paz para con todos. Hasta con el maldito, sí, también, porque a últimas oramos por ellos. La paz con cada uno. Y con Dios, mirarlo con todo nuestro corazón, adorarle. Pues dice, seguir la paz con Dios, con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso se dice que a Dios le amamos con todo nuestro corazón, le abrimos nuestro corazón, le servimos, le adoramos, le obedecemos a Dios. Y con nuestro esfuerzo amamos, con lo físico, amamos al hermano, le servimos, estamos en paz con él, con el prójimo, le hacemos el bien. Entonces, con nuestro esfuerzo a las personas, pero nuestro corazón con Dios. Y dice, sin la cual nadie podrá ver al Señor, sin la santidad. ¿Y qué quiere decir la santidad? Pues que estemos apartados de lo malo. Eso es lo que quiere decir, separados, consagrados para Dios, solamente para el Señor. Ahora, ¿es fácil? No es fácil, pero nos ha dado el poder el Señor. Y también la habilidad de pedirle perdón y que Dios nos bendiga y que estemos al tanto, que estemos al tiro y que podamos seguir bien el camino en triunfo, mis hermanos. Y lo dice y sigue, porque ese es el llamamiento. El Señor nos quiere bien despiertos, bien parados, con buenas relaciones con los demás, especialmente con Él.
Y lo dice, advirtiéndonos. Y lo dice, y miren bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos se han contaminado. ¿Qué estaba diciendo el autor? Tanto como en aquel tiempo como en este tiempo, hay personas en las iglesias que siempre van con doble sentido. Y por eso yo siempre he exhortado diciendo, amamos a los hermanos, pero cuidémonos siempre y no callemos cuando vemos algo que no esté bien, no callemos. O así, no tenemos el poder para hablar, pues decírselo al pastor o al hermano, al otro, o a otro hermano, decírselo. Pero la realidad de las cosas, tenemos que estar también siempre en guardia, porque hay muchos que se han metido como se metieron en aquel tiempo y eran estorbos para el otro hermano. Lo mismo pasa hoy en día. ¿Y qué es lo que, no solamente la persona que ella no está entrando al reino, pero también te quiere evitar que tú entres al reino? Y por eso tenemos que tener cuidado de hacer montoncitos y empezar a hablar de los hermanos o hablar del pastor. Pues mejor venir directamente y decir lo que siento, vamos. Pero cuidado con eso. Entonces, que no haya ninguna, dice aquí, raíz de amargura, es lo que está diciendo. Y entonces, igualmente tenemos que escoger las amistades con las que nos juntamos. Siempre tenemos que escoger las amistades afuera también. Yo he visto una cosa, cuando siempre nos mantenemos en la fe y damos el testimonio, cuando andamos por afuera, de cualquier manera, la persona, somos testimonio, porque eso es lo que quiere el Señor. Y la cosa curiosa es de que a veces estamos dando el testimonio y no sabemos para quién. A veces no es para el que estás hablando, porque a veces el que estás hablando está cerrado, pero el otro está escuchando, alguien más está escuchando. Entonces, de cualquier manera, sí tenemos que mirar con quién nos juntamos. Entonces sigue diciendo aquí el autor. Dice, no sé que haya algún fornicario o profano como Esaú, que dice, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ahora, de igual manera, como en aquel tiempo, el autor les está previniendo que cuidado, porque siempre en las iglesias hay hombres sensuales, mujeres sensuales, que lo único que quieren es andar en los placeres, pero no les importa mucho el camino. Ay, ¿a poco hay? Sí hay. Y ustedes las han conocido. Sí los hay. Sí los hay. Y dice, cuidado que no haya un fornicario. Y hablando sobre las amistades, habló de acá arriba, habló en lo que acabé de hablar, de que no haya ninguna raíz amarga. Pues esas son raíces amargas, porque sigue hablando. Porque cuando hay un fornicario, ay, cómo es dolor de cabeza. Y a veces se da uno cuenta hasta el último, cuando ya pasó algún caso malo. Y entonces son personas como Esaú, que no les importa Dios, aunque ellos dicen que sí. No les importa el daño que van a causar. No tienen vergüenza, son unos desvergonzados, son unos cínicos y échale. Porque yo no sé si ustedes conocen personas que han sido adúlteros, son unas personas cínicas, mentirosas y también que están sobre los demás, a ver qué mal estás haciendo cuando andas bien mal. Ya los tengo bien clachados. Entonces, no quiere decir que uno sea un puro, no. Pero conocemos y nos apartamos de lo que dice la palabra. Y es que es bastante duro. Por eso el autor pone énfasis
que no haya ninguno como Esaú, que al que no le importa nada y vende a su, por decirlo así como somos en México, vende hasta su propia mamá, por decirlo así. Y esto es muy duro porque esta clase de personas ni tienen vergüenza tampoco, se tapan para que no los vean, pero al final no les importa lastimar al esposo, no les importa lastimar a los hijos, y se van con alguien más, y vuelven y se van otra vez con alguien más, allá donde andan, y como son fornicarios, son profanos, y les gustan los placeres groseros, siguen y siguen allá. Después se oye, no porque andemos siguiendo sus huellas o pistas, pero siempre se oye, oye, ¿te acuerdas de aquel? ¿Te acuerdas de aquella? Pues fíjate que ya anda con alguien más. Y fíjate que ya se fue a otra iglesia y ya se fue a la otra. Y que pone en sus redes sociales que es una buena cristiana, que es un buen cristiano. Pues que te compre el que no te conoce. Y así siguen haciendo y cometiendo el mal. Hasta que ya traen una ristra a veces de niños, una colonia de niños, y engañando y siendo engañadas. Es triste. Y por eso ha pasado aquí, pero nos dimos cuenta hasta cuando ya. Y la cosa es que dañan a los hermanos. ¿Y cuáles son los hermanos? Pues también a los que estaban a punto de caer, a los que andaban con pata cojeando o con manos caídas. A esos son los que son atrapados. ¿Por qué? Porque no están atentos. No están atentos. Y si pensamos que hoy está más dura la cosa, comparando con el tiempo de aquella iglesia, de la primera generación, pues estamos equivocados. Ninguna es peor, yo pienso, o mejor. Yo creo que aquella generación como esta viene siendo la misma porque tenemos en común al mismo demonio, pero tenemos al que nos bendice, al mismo Dios como cristianos. Entonces sí es bastante duro porque cuando hay un fornicario, porque hasta nos sentimos bastante mal nosotros y cómo se sentirá la persona afectada. Y entonces hay ruptura y hay sospecha cuando pasa eso en la iglesia. Y por eso dice, cuidado con un fornicario. Por eso cuando vemos señales, por eso estamos diciendo de cuidado siempre. Cuidado, siempre en alerta. Porque hay de todo. Y no solamente hombres, sino también mujeres. Porque de lo que mucho pasó aquí, más bien fue mujer. ¿Verdad? Fue mujer. Y tristemente vienen y van a las iglesias, no los conocen. Y no es un caso, pero hemos conocido casos. Una vez de que se fueron de ciertos lugares, otra vez van, estando en otro lugar, o ahí fornican de vuelta y se van para otra iglesia donde no los conocen. Y dice, cuidado. Entonces debemos de estar bien alertas porque el llamamiento supremo es que estemos bien despiertos, bien animados, bien cimentados, bien caminados, que estemos en el camino correcto, que estemos en comunión con los hermanos en paz y que estemos en comunión con Dios, que es el que genera todo el bien. Y entonces dice aquí la palabra, oigan, dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Siempre hay un riesgo. Siempre hay un riesgo. No que Dios no perdone cuando tú te arrepientes. El perdón de Dios siempre está el perdón. Pero hay unos casos, y a mí no me pregunten porque solamente es Dios el que sabe en definitiva todo. Dios tiene la última palabra para si Él perdona o no perdona. Ay, porque decimos, ay, sí, Dios lo perdona a todos. Sí, lo que dice la palabra, dice, menos el que blasfema contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el que blasfema contra el Espíritu Santo? Pues aquel que no le cree a Dios. Aquel que dice, pues ya estuvo. Aquel que dice como cuando Adán y Eva, que ya conocían pues conocían el bien, pero no conocían el mal. Y lo conocieron y se le abrieron los ojos.
Y entonces ya tuvieron vergüenza. ¿Qué quiere decir? Que es bastante duro cuando ya sabes lo que es el mal y lo cometes y lo sigues cometiendo y no te importa. Esto está muy duro. Dice aquí que ni con lágrimas pudo obtener la bendición. No, o sea que lloró y lloró Esaú, pero no obtuvo la bendición. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que cuando pase el tren, súbete a él. Súbete al tren de la bendición, súbete, porque si no te va a dejar. Como dijo acá atrás, dije, mirad que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Pasa el tren, súbete, porque a lo mejor no vuelve a pasar de vuelta el tren. Súbete. No desaprovechemos las oportunidades de Dios en las bendiciones. Ni aún el supremo llamamiento, no lo descuidemos nunca jamás, sino que estamos en el camino de Dios, mis hermanos, y si no tenemos el poder es porque no se lo pedimos a Dios. Porque el poder nos lo da el Señor para todo, para dar testimonio, para vivir la fe, para estar animoso, para ser muy buen voluntario en la iglesia y donde quiera que andamos, darse buen testimonio. Tenemos ese poder para poder ser el camino derecho, mis hermanos. Tenemos ese poder. En otras palabras, Dios te da todo el poder para vivir la vida cristiana y que seas un tipo animoso, ya con tus rodillas bien sanadas, con tus manos ya bien levantadas, con buen ánimo. Eso lo da el Señor. Si no fuera así, yo no estuviera en este camino. ¿Para qué seguir? Estaba mejor allá con las heladas y alegrándome aunque fuera por un rato. Pero y aquí es algo continuo con el Señor. Dios es maravilloso, mis hermanos. Entonces, la cosa sí es muy cierta, que el reloj de Dios no lo podemos parar. Los acontecimientos pasan los acontecimientos y el reloj sigue caminando y no se va a detener por nosotros, mis hermanos, no se va a detener, sino que más bien, mis hermanos, estemos atentos siempre y como sea, salta el tren, como cuando andaba yo en la aventura. Andaba en la aventura en aquellos años, tenía como 17 años. Nos parábamos en los campos a agarrar elotes, a agarrar tunas, lo que podíamos, andábamos en la aventura. Y ya se iba el tren y corríamos y aventábamos el salto y nos agarrábamos de las agarradas de los vagones y saltábamos arriba de los trenes. Pues de igual manera, mis hermanos, no dejen pasar el tren de la bendición. No lo vendan por una comida, no vale la pena. No lo vendan por un rato de placer, no vale la pena. Hay fornicarios en las iglesias, sí hay, pero Dios los manifiesta. Pero lo que sí quiere el Señor, que estemos atentos y que queramos y que estemos siempre en sintonía con Dios, porque el llamamiento que nos ha hecho el Señor es un supremo llamamiento, es el que se le hizo a aquella iglesia, es el que se le ha dado hoy a esta iglesia, en este tiempo, a la iglesia universalmente. Y mis hermanos, con eso yo termino, y acuérdense, tenemos una grande nube de testigos que hablan por hechos, lo que fueron, lo que hicieron, y tenemos el supremo testimonio, que es Cristo Jesús. Y mis hermanos, Dios me los bendiga bastante en esta hermosa mañana. Y en Cristo Jesús, ánimo. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Estamos ubicados 10 minutos al este del centro de Dallas. Visítanos. Aquí por la calle Sain, en la esquina de Pritchard y Blasen. 2818 Pritchard Lane, Dallas, Texas 75227. Domingo 10:30 de la mañana, viernes 7:30 de la tarde. Para oración, llámenos al 214-794-5386.
Y si desea apoyarnos, visite paypal.me, Iglesia Tiempo de Dios. Somos una organización reconocida 501(c)(3), sin fines de lucro. Su donación es totalmente deducible de impuestos en los Estados Unidos de América. Muchas gracias y Dios te bendiga.